Buenos días desde la Iglesia de la Cuesta en Segovia, en el miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. Orar es entrar en diálogo con Dios. Por supuesto que podemos dialogar sin necesidad de utilizar fórmulas hechas, pero es imposible hacerlo sin tener un lenguaje común. Si los niños no aprendieran a hablar en el idioma materno, tendrían limitadísima la capacidad de comunicarse con sus padres y con todo el mundo. Lo mismo ocurre con la oración. Necesitamos aprender a orar, aprender a comunicarnos con Dios, que en su esfuerzo para que podamos volver a entrar en comunicación, en comunión con Él, ha querido ser Él el que adopte nuestro propio lenguaje para que podamos conversar. Por lo que leemos en el Evangelio, debió ser frecuente que los maestros judíos enseñaran a sus discípulos a orar. Sabemos que Juan el Bautista lo hizo con los suyos y también los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñara a hacerlo. Un maestro no podía enseñar a orar si no era él mismo una persona con una fuerte vida de oración. Jesús lo fue, tal como lo atestiguan los evangelistas continuamente. De la misma forma, toda persona que quiere ser discípulo del Señor, y mucho más si asume algún tipo de responsabilidad en la Iglesia, ya sea como clérigo o como laico, tiene que ser una persona de continua oración. Debe ser consciente en todo momento de la necesidad de permanecer en la presencia de Dios y en continuo diálogo con Él. Al fin y al cabo, Él es el dueño de la viña y el que confía las responsabilidades concretas a los obreros. En el Padre Nuestro, que es la oración del Señor, encontramos la fórmula perfecta para aprender a orar, para aprender a dialogar con Dios. Es Él mismo quien nos la ha revelado, utilizando para ello nuestro propio lenguaje. La versión que recoge Lucas no es la más completa, que es la que está en el Evangelio de Mateo y es la que utilizamos en la liturgia, pero refleja también su contenido esencial, que encuentra su clave fundamental en la primera palabra de la oración: dirigirnos a Dios llamándole Padre, privilegio de los cristianos que por haber recibido el Espíritu, como explica Pablo a los romanos, podemos llamar a Dios como el mismo Jesús lo hacía: Abba, papá.